Un niño sucio entró en el banco más exclusivo de la ciudad. «Solo quiero comprobar mi saldo», susurró. El banquero millonario estalló en carcajadas, pero cuando la pantalla se iluminó, su sonrisa se congeló para siempre. El sol de la mañana se reflejaba en las torres de cristal del Distrito Financiero de Madrid, proyectando una luz dorada sobre un mundo que Marcos solo había visto desde fuera. A sus 12 años, había aprendido que en esta ciudad había dos tipos de personas: las que pertenecían a edificios como estos y las que los limpiaban cuando todos los demás se iban a casa. Hoy, por primera vez en su vida, Marcos estaba a punto de cruzar esa línea invisible. Sus zapatillas, 2 tallas demasiado grandes y sujetas con cinta americana gris, chirriaban contra el suelo de mármol pulido mientras empujaba las pesadas puertas giratorias de Banca Privada Valdés en Asociados. El golpe de aire acondicionado le impactó como un muro físico, tan diferente del calor sofocante del verano en el exterior, donde había pasado las últimas 3 horas reuniendo el valor para entrar. El vestíbulo era algo que Marcos nunca había visto. Columnas de mármol se alzaban 10 metros hacia un techo decorado, con lo que parecía oro de verdad. Las lámparas de araña de cristal, cada una valiendo probablemente más que todo su barrio, proyectaban un brillo cálido sobre muebles de cuero que parecían demasiado perfectos para sentarse en ellos. Todo olía a caro, una mezcla de flores frescas, madera pulida y algo más que no podía identificar del todo. Dinero, quizás. Éxito. Pertenencia. Cosas que él nunca había conocido. Marcos apretó el sobre desgastado en su bolsillo, sintiendo el borde de la tarjeta bancaria en su interior. Sus dedos estaban sucios. No había habido agua corriente en su edificio durante 3 días, y era dolorosamente consciente de la mancha de suciedad en su cara que había intentado, sin éxito, lavarse en una fuente pública esa mañana. «¿Puedo ayudarte?», la voz provenía de una mujer detrás de un elegante mostrador de recepción. Lo miraba como la gente de esta parte de la ciudad siempre lo miraba, como si fuera algo desagradable que había entrado accidentalmente desde la calle. «Yo». La voz de Marcos salió como un susurro. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. «Necesito comprobar mi saldo». Las cejas perfectamente pintadas de la mujer se alzaron ligeramente. «Lo siento, jovencito, pero esta es una institución de banca privada. Quizás estás buscando una sucursal normal bajando la calle». «Tengo una cuenta aquí», interrumpió Marcos, arrepintiéndose inmediatamente de lo desesperado que sonaba. «Tengo una tarjeta». Sacó el sobre con manos temblorosas, extrayendo la tarjeta negra que había llegado a su buzón hace 6 meses. Había tenido demasiado miedo de usarla hasta ahora, demasiado miedo de que fuera algún tipo de error que lo metiera en problemas. Pero ayer, cuando la señora Chen, la dueña de la tienda de la esquina, le dijo que no podía fiarle más comida, se dio cuenta de que no tenía opción. La expresión de la recepcionista pasó del desdén a la confusión al mirar la tarjeta. Era claramente de este banco. El logotipo coincidía, pero Marcos podía verla luchando por entender cómo un niño que parecía haber estado durmiendo bajo un puente podía tener una cuenta en uno de los bancos más exclusivos de Madrid. «Ya veo», dijo lentamente, con un tono que sugería que no veía nada en absoluto. «Bueno, tendrás que hablar con uno de nuestros gestores de cuentas. Si puedes esperar allí». Señaló una zona de asientos, pero Marcos apenas la oyó. Su atención había sido capturada por el hombre que cruzaba el vestíbulo a zancadas como si fuera el dueño, lo cual, según la placa en el enorme escritorio al que se acercaba, básicamente lo era: Ricardo Valdés. Incluso Marcos, que no sabía nada de banca,
Había oído hablar de Ricardo Valdés. Su cara estaba en vallas publicitarias por toda la ciudad, siempre con esa misma sonrisa confiada que decía que nunca había conocido un momento de duda o dificultad en toda su vida. A los 45 años, era considerado uno de los banqueros privados más exitosos del país, gestionando carteras para celebridades, magnates tecnológicos y familias de dinero antiguo que habían sido ricas desde antes de la guerra civil. Llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que la madre de Marcos solía ganar en un año. Sus zapatos estaban tan perfectamente lustrados que Marcos podía ver la lámpara de araña reflejada en ellos. Su cabello plateado estaba peinado de una manera que parecía casual, pero claramente no lo era. ¿Y su reloj? Marcos había visto suficientes relojes de lujo en los escaparates para reconocer un Patek Philippe. Podría haber alimentado a todos los niños de su edificio durante un mes. Ricardo Valdés era todo lo que Marcos no era: poderoso, respetado, intocable. Y estaba mirando fijamente a Marcos con una expresión de divertido disgusto. «Elena», llamó Ricardo a la recepcionista, su voz resonando en el vestíbulo con la autoridad fácil de alguien que nunca ha sido ignorado en su vida. ¿Hay alguna razón por la que estemos permitiendo niños de la calle en el edificio? Pensé que teníamos seguridad para este tipo de cosas. Las palabras golpearon a Marcos como un golpe físico. Alrededor del vestíbulo, otros clientes, todos vestidos con trajes caros y vestidos de diseñador, se giraron para mirar. Marcos sintió que su cara ardía, una mezcla de vergüenza e ira que hacía que le escocieran los ojos. «Señor, el joven afirma que tiene una cuenta», comenzó Elena. «¿Una cuenta?» La risa de Ricardo fue aguda y cruel. «Míralo, Elena. Tiene suciedad en la cara y su ropa parece sacada de un contenedor de basura. La única cuenta con la que está familiarizado es probablemente la que sus padres abrieron en la tienda de licores local». Más risas recorrieron el vestíbulo. Una mujer con un collar de perlas se cubrió la boca con una mano manicurada, sus ojos brillando con un deleite mezquino. Un hombre con un traje de 3 piezas negó con la cabeza, murmurando algo a su acompañante sobre que el barrio se estaba echando a perder. Marcos quería correr. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, empujara esas puertas giratorias y no volviera jamás. Había sido estúpido pensar que podía pertenecer aquí ni por 5 minutos. Había sido estúpido pensar que una tarjeta en un sobre podía cambiar algo sobre quién era o de dónde venía. Pero entonces pensó en la cara de disculpa de la señora Chen. Pensó en el aviso de desahucio en su puerta. Pensó en su hermanita, Emma, que le había preguntado esa mañana si tendrían cena esta noche, y en cómo se le había retorcido el estómago al tener que decirle que no lo sabía. Pensó en su madre. «Tengo una tarjeta», dijo Marcos de nuevo, más fuerte esta vez. Su voz temblaba, pero se obligó a dar un paso adelante, a caminar por ese suelo de mármol perfecto hacia el escritorio de Ricardo Valdés. «Solo quiero comprobar mi saldo». La expresión de Ricardo pasó de divertida a irritada. Claramente esperaba que Marcos huyera llorando. El hecho de que este niño sucio se le acercara parecía ofenderlo a un nivel personal. «¡Seguridad!», gritó Ricardo, pero levantó una mano cuando 2 guardias uniformados comenzaron a moverse hacia ellos. Una nueva expresión cruzó su rostro, una que Marcos no pudo descifrar del todo. Parecía casi curiosidad. No curiosidad, algo más depredador, como un gato que ha encontrado un ratón y ha decidido jugar con él antes de matarlo. «En realidad, espera», dijo Ricardo, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Esto podría ser entretenido». Se reclinó en su silla de cuero,
juntando las yemas de sus dedos frente a él. «Ven aquí, chico. Veamos esa cuenta tuya». Marcos caminó hacia adelante con piernas que sentía que podían fallar en cualquier momento. Podía sentir cada ojo en el vestíbulo mirándolo, juzgándolo, encontrándolo deficiente. Sus zapatillas demasiado grandes parecían imposiblemente ruidosas contra el mármol. El sobre en su mano parecía pesar 1000 kilos. Cuando llegó al escritorio de Ricardo, tuvo que mirar hacia arriba para encontrarse con los ojos del banquero. Ricardo seguía sonriendo, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de divertirse a costa de otro. «Déjame adivinar», dijo Ricardo lo suficientemente alto para que todos en el vestíbulo lo escucharan. ¿Encontraste esta tarjeta en la basura? ¿O tal vez la robaste del buzón de alguien? Eso es un delito federal, lo sabes. Podría hacer que te arrestaran ahora mismo. «No la robé», dijo Marcos, su voz apenas por encima de un susurro. «Llegó a mi apartamento. Mi nombre está en ella». «Tu nombre está en ella», repitió Ricardo burlonamente. «¿Y cuál podría ser ese nombre? ¿Debería esperar a un niño de fondo fiduciario escondido bajo toda esa suciedad?» «Marcos», dijo él. «Marcos Chen». Los dedos de Ricardo volaron sobre su teclado. Su expresión una de paciencia exagerada, como un padre siguiendo la corriente a la historia ridícula de un niño. «Marcos Chen», repitió. «Bueno, veamos qué encontramos, ¿te parece? Estoy seguro de que esto será fascinante». El tecleo pareció durar una eternidad. Marcos podía oír los latidos de su propio corazón golpeando en sus oídos. Alrededor del vestíbulo, la gente había dejado incluso de fingir que se ocupaba de sus propios asuntos. Todos estaban mirando, esperando ver a este pobre niño ser expuesto como un ladrón o un mentiroso, o lo que sea que Ricardo Valdés decidiera que era. La mano de Marcos fue a su bolsillo, tocando la única otra cosa que siempre llevaba, una pequeña y desgastada fotografía de su madre. Ella sonreía en la foto, antes de enfermar, cuando todavía creía que trabajar en 3 empleos podría ser suficiente para construir una vida mejor para sus hijos. Se había equivocado en eso. Pero tal vez, solo tal vez, tenía razón en otra cosa. Los dedos de Ricardo dejaron de teclear. Sus ojos se clavaron en su pantalla, y por solo una fracción de segundo, Marcos vio parpadear su expresión de confianza. Fue apenas perceptible, solo un ligero ensanchamiento de los ojos, un pequeño endurecimiento alrededor de la boca, pero estaba ahí. Luego, la máscara profesional volvió a caer en su lugar, y la sonrisa de Ricardo se hizo aún más amplia. «Vaya, vaya», dijo Ricardo, su voz goteando falsa dulzura. «Parece que sí tienes una cuenta, Marcos Chen. ¿Qué te parece?» Hizo una pausa dramática, exprimiendo el momento al máximo. «Damas y caballeros, parece que tenemos un cliente genuino entre nosotros. La cuenta muestra un saldo de...». Se detuvo a mitad de la frase, sus ojos volviendo a la pantalla. Esta vez, el parpadeo de sorpresa duró más. Su sonrisa se congeló en su rostro, adquiriendo una cualidad ligeramente tensa. «El saldo muestra», intentó Ricardo de nuevo, pero su voz había perdido parte de su certeza burlona. Marcos observó cómo la cara del banquero pasaba por una serie de cambios rápidos. Confusión, incredulidad, shock y algo más. Algo que parecía casi miedo. «Eso es imposible», susurró Ricardo, tan bajo que solo Marcos pudo oírlo. «Eso es absolutamente imposible». Ricardo Valdés había visto muchas cosas en sus 23 años de banca privada. Había visto a emprendedores tecnológicos convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana. Había visto viejas fortunas desmoronarse y nuevas surgir.
Había presenciado el tipo de riqueza que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. El tipo que existía en una realidad completamente diferente del mundo, donde la gente normal se preocupaba por el alquiler y la comida. Pero nunca, ni una sola vez en toda su carrera, había visto algo como lo que se mostraba actualmente en su pantalla. El número no tenía sentido. No podía ser real. Tenía que ser un fallo en el sistema. Algún tipo de error que se corregiría tan pronto como su departamento de informática lo notara. Porque no había absolutamente ninguna manera posible de que este niño sucio de pie frente a él, este niño que parecía no haber comido una comida decente en semanas, pudiera tener ese tipo de dinero en una cuenta. «Parece haber un problema técnico», dijo Ricardo con cuidado, su máscara profesional firmemente en su lugar, a pesar del caos en su mente. «El sistema está mostrando claramente información incorrecta». «¿Qué dice?», preguntó Marcos, su voz pequeña e incierta. Ricardo miró al chico. Lo miró realmente por primera vez. La suciedad en su cara no eran solo manchas de jugar fuera. Era el tipo de suciedad que se acumulaba cuando no tenías acceso fiable a agua limpia. Su ropa no era solo vieja o pasada de moda. Estaba literalmente deshaciéndose, mantenida con reparaciones visibles. La cinta americana en sus zapatos no era una declaración de moda, ni siquiera un arreglo temporal. Era una solución permanente a un problema que no podía resolverse de otra manera. Este era un niño viviendo en la pobreza real. El tipo de pobreza del que Ricardo había pasado toda su vida aislado. El tipo que tal vez había visto en documentales, pero que nunca tuvo que confrontar personalmente. Y según la pantalla frente a él, este niño tenía un saldo de cuenta de 47 millones de euros. «Elena», llamó Ricardo, tratando de mantener la voz firme. «¿Puedes venir aquí un momento, por favor?». La recepcionista se apresuró, sus tacones repiqueteando contra el mármol. «Sí, señor Valdés. Necesito que verifiques algo en tu terminal. Busca la cuenta de Marcos Chen». Deletreó el número de cuenta, observando su cara cuidadosamente. Los dedos de Elena se movieron por su teclado con eficiencia practicada. Ricardo vio el momento exacto en que encontró la cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par y todo el color desapareció de su rostro. «Señor», susurró ella, inclinándose para que solo él pudiera oír. «El saldo muestra...». «Sé lo que muestra», la cortó Ricardo. «La pregunta es si estás viendo lo mismo que yo, o si esto está aislado en mi terminal». «Es lo mismo», confirmó Elena, su voz temblando ligeramente. 47,3 millones de euros. El último depósito fue hace 6 meses, sin retiros, sin actividad de ningún tipo desde que se abrió la cuenta. La mente de Ricardo corría a toda velocidad. Esto tenía que ser algún tipo de operación de lavado de dinero. O tal vez la cuenta pertenecía a los padres del niño, y eran criminales que habían creado la cuenta a nombre de su hijo para ocultar activos. Eso tenía que ser. No había otra explicación lógica. «Marcos», dijo Ricardo, su tono cambiando a algo más serio. «Necesito que seas muy honesto conmigo. ¿De dónde sacaste esta tarjeta?» «Llegó por correo», dijo Marcos. «Hace 6 meses. Había una carta con ella». «¿Una carta de quién?» «De mi mamá». La voz de Marcos se quebró ligeramente en la última palabra. Antes de morir. El vestíbulo, que había estado zumbando con susurros curiosos, cayó en un silencio repentino. Ricardo sintió que algo incómodo se retorcía en su pecho, algo que podría haber sido vergüenza, aunque lo apartó rápidamente. «Ya veo», dijo Ricardo con cuidado. «¿Y tu madre era...?» «Una limpiadora», dijo Marcos, levantando la barbilla ligeramente en desafío
a la vergüenza que Ricardo claramente esperaba que sintiera. Tenía 3 trabajos, a veces 4. Limpiaba oficinas por la noche, trabajaba en una lavandería durante el día y hacía cualquier otra cosa que pudiera encontrar. Eso tenía aún menos sentido. Una limpiadora con 47 millones de euros, a menos que... «Marcos, ¿es posible que tu madre estuviera involucrada en algo ilegal?», preguntó Ricardo, tratando de sonar diplomático en lugar de acusatorio. A veces las personas en situaciones financieras difíciles toman decisiones que... «Mi mamá no era una criminal», dijo Marcos bruscamente, con más fuerza de la que había mostrado desde que entró en el edificio. Era la mejor persona que he conocido. Se mató trabajando tratando de darnos a mí y a mi hermana una vida mejor. Ricardo notó que los otros clientes en el vestíbulo se movían incómodos. La mujer del collar de perlas que se había estado riendo antes, ahora miraba sus zapatos. El hombre del traje de 3 piezas se había dado la vuelta, repentinamente muy interesado en su teléfono. «Por supuesto», dijo Ricardo suavemente. «No quise sugerir, mira, ¿por qué no movemos esta conversación a un lugar más privado? Elena, puedes escoltar al señor Chen a la sala de conferencias B». En realidad, interrumpió una nueva voz. «Yo me encargo desde aquí». Ricardo levantó la vista para ver a Jaime Morales, uno de los gestores de cuentas senior del banco, cruzando el vestíbulo a zancadas. Jaime tenía 63 años. Había estado en el banco más de 30 años y tenía fama de ser extremadamente competente y de no dejarse impresionar por las habituales teatralidades de Ricardo. «Jaime, yo me encargo de esto», dijo Ricardo, tratando de inyectar autoridad en su voz. «No, Ricardo, estás montando una escena», respondió Jaime con calma, «y estás a punto de cometer un error muy grave». Se volvió hacia Marcos con una expresión que era realmente amable. La primera expresión amable que el chico había visto desde que entró en el edificio. «Hola, Marcos. Me llamo Jaime Morales. ¿Te importaría venir conmigo? Podemos arreglar todo esto en un entorno más cómodo». Marcos miró a los 2 hombres, claramente inseguro de en quién confiar. Finalmente, asintió. Mientras Jaime guiaba a Marcos hacia los ascensores, Ricardo sintió que el control de la situación se le escapaba. Se levantó rápidamente. «Jaime, realmente creo que debería estar presente para...». «Ya has hecho suficiente», dijo Jaime sin mirar atrás. «Quédate aquí y atiende a tus otros clientes. Yo me encargo de esto». Ricardo observó impotente cómo Jaime y Marcos desaparecían en el ascensor. A su alrededor, el vestíbulo seguía en silencio. Todos habían presenciado su humillación a un niño de 12 años. Un niño de 12 años que aparentemente tenía más dinero que la mayoría de los clientes habituales de Ricardo. Se volvió a sentar en su escritorio, tratando de recuperar la compostura, pero podía sentir las miradas, podía sentir el juicio. Por primera vez en años, Ricardo Valdés sintió algo que pensó que había dejado atrás en su infancia. Vergüenza. Arriba, en una cómoda sala de conferencias con iluminación suave y muebles que realmente parecían acogedores, Jaime Morales estaba haciendo que Marcos sintiera algo que no había sentido desde que entró en el banco. «Seguro. Lo primero es lo primero», dijo Jaime, sirviéndole a Marcos un vaso de agua de una jarra en la mesa. «¿Tienes hambre? Puedo pedir que traigan algo de comida». El estómago de Marcos gruñó audiblemente, respondiendo a la pregunta. Asintió, avergonzado. Jaime cogió el teléfono y pidió sándwiches, fruta y galletas. «Suficiente para 3 personas», especificó, aunque solo había 2 en la habitación. Cuando colgó, se acomodó en la silla frente a Marcos con una sonrisa suave. «¿Mejor?», preguntó. «¿Por qué es amable conmigo?», preguntó Marcos con sospecha.
Todos los demás aquí me miran como si fuera basura. Porque a diferencia de Ricardo Valdés, yo recuerdo lo que es no tener nada, dijo Jaime simplemente. Crecí en Vallecas en los años 60. Mi padre era conductor de autobús. Mi madre limpiaba casas. Fui la primera persona de mi familia en ir a la universidad, y solo lo logré gracias a becas y trabajando en 3 empleos. Marcos estudió la cara de Jaime, buscando signos de engaño, pero los ojos del hombre mayor eran sinceros. Ahora, dijo Jaime, sacando una tableta, hablemos de tu cuenta. He sacado el archivo, y tengo que decir que es bastante notable. La cuenta fue abierta hace 6 meses por tu madre, ¿correcto? Creo que sí, dijo Marcos. Ella nunca me lo dijo. Solo recibí la tarjeta y una carta por correo después de que ella... No pudo terminar la frase. ¿Puedo ver la carta?, preguntó Jaime suavemente. Marcos sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Había sido leído y releído tantas veces que los pliegues empezaban a romperse. Se lo entregó a Jaime con dedos temblorosos. Jaime desdobló la carta con cuidado y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían la página, su expresión pasó de la curiosidad profesional a una profunda emoción. Cuando terminó, tuvo que aclararse la garganta antes de hablar. Marcos, dijo suavemente, tu madre era una mujer extraordinaria. ¿Puede decirme qué es el dinero?, preguntó Marcos. No entiendo de dónde vino. Nunca tuvimos dinero. Apenas podíamos pagar el alquiler. Mamá trabajaba todo el tiempo, pero siempre estábamos sin Blanca. Jaime miró los detalles de la cuenta en su tableta, luego la carta, luego a Marcos. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Hace 6 meses, tu madre vino a este banco. No vino por la entrada principal. Usó la entrada de servicio porque estaba aquí trabajando como parte de un equipo de limpieza, pero logró conseguir una cita con uno de nuestros gestores de cuentas más nuevos, alguien que estaba dispuesto a escuchar su historia. ¿Qué historia? Marcos se inclinó hacia adelante. Tu madre había estado ahorrando dinero durante años. Cada euro extra que ganaba iba a una caja de zapatos debajo de su cama. Le dijo a nuestro gestor de cuentas que sabía que estaba enferma, que los médicos le habían dicho que no le quedaba mucho tiempo y quería asegurarse de que tú y tu hermana estuvierais cuidados. Marcos sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Pero éramos tan pobres. ¿Cómo pudo ahorrar tanto? No lo hizo, dijo Jaime suavemente. El dinero en tu cuenta no es de ahorros, Marcos. Es de una póliza de seguro de vida. ¿Seguro de vida? La voz de Marcos era apenas un susurro. Jaime asintió. Tu madre había estado pagando una póliza de seguro de vida durante más de 10 años. Pequeños pagos, probablemente 20 o 30 euros al mes, que de alguna manera encontraba el dinero para pagar incluso cuando no teníais suficiente para comida. La póliza tenía un valor de 50 millones de euros. El número era tan grande que Marcos ni siquiera podía procesarlo. 50 millones. No era real. No podía ser real. Pero hay más, continuó Jaime. Tu madre fue muy específica sobre cómo quería que se gestionara el dinero. Estableció un fideicomiso con condiciones muy particulares. El dinero es tuyo, pero está protegido. No puedes acceder a la cantidad total hasta que tengas 25 años. Hasta entonces, tienes acceso a una asignación mensual que es más que suficiente para cubrir todos tus gastos. Vivienda, comida, educación, todo lo que tú y tu hermana necesitéis. Marcos miró fijamente a Jaime, incapaz de hablar. Su madre que se había matado trabajando, que había usado los mismos 3 conjuntos de ropa durante 5 años,
que a veces se había quedado sin comer para que él y Emma pudieran cenar. De alguna manera, había logrado dejarles millones de euros. ¿Por qué no me lo dijo?, logró preguntar Marcos finalmente. Según su carta, dijo Jaime, tocando el papel desgastado con delicadeza. No quería que supieras que se estaba muriendo. No quería que tus últimos recuerdos de ella estuvieran llenos de dolor y miedo. Quería que la recordaras fuerte, capaz de cuidar de ti, incluso después de haberse ido. Un golpe en la puerta los interrumpió. Una mujer joven entró con una bandeja de comida. La dejó sobre la mesa, le dio a Marcos una sonrisa amable y salió. «Come», animó Jaime. «Tenemos más que discutir, pero necesitas comida primero». Marcos cogió un sándwich y comió como si no hubiera visto comida en días, lo cual no estaba lejos de la verdad. Mientras comía, Jaime le explicó más sobre la cuenta, sobre el fideicomiso, sobre cómo Marcos necesitaría un tutor legal para ayudar a gestionar las cosas hasta que fuera mayor. «¿Qué pasa con mi hermana?», preguntó Marcos entre bocados. «Emma solo tiene 8 años. ¿Esto puede ayudarla a ella también?» «El fideicomiso os cubre a ambos», le aseguró Jaime. «Tu madre se aseguró de eso. Emma está incluida en todas las disposiciones». Marcos terminó 2 sándwiches y estaba empezando el tercero cuando el teléfono de Jaime vibró. Lo miró y frunció el ceño. «Parece que Ricardo ha estado haciendo llamadas», dijo Jaime. «Está muy preocupado por la legitimidad de tu cuenta. Sugiere que necesitamos involucrar a las autoridades federales. Afirma que esto podría ser lavado de dinero o fraude». Marcos sintió pánico en el pecho. «Pero no lo es. Mi mamá». «Lo sé», dijo Jaime con firmeza, «y tengo toda la documentación para probarlo. La compañía de seguros, los documentos del fideicomiso, todo es completamente legítimo y legal. Ricardo está simplemente... Bueno, Ricardo está teniendo dificultades para aceptar que se equivocó». «Me odia», dijo Marcos en voz baja. «No te odia», corrigió Jaime. «Odia que le hagan parecer tonto. Hay una diferencia. Ricardo Valdés ha construido toda su carrera sobre ser la persona más inteligente de la sala, sobre ser capaz de leer a las personas y situaciones al instante. Tú desafiaste eso. Entraste en su banco pareciendo alguien a quien podía descartar, alguien de quien podía burlarse para entretenimiento de sus clientes ricos. Y resultaste ser uno de los clientes más ricos del edificio». «No soy rico», protestó Marcos. Solo soy yo. Eres un niño de 12 años con un fondo fiduciario de 47 millones de euros», dijo Jaime, con una sonrisa amable. «Eso te hace muy rico, te sientas como tal o no». Marcos miró su ropa sucia, sus zapatos con cinta adhesiva, sus manos que todavía estaban mugrientas por mucho que hubiera intentado limpiarlas. «No me siento rico». «Dale tiempo», dijo Jaime. «Ahora hablemos de lo que pasa a continuación». Ricardo Valdés no estaba acostumbrado a equivocarse. En su mundo cuidadosamente construido, siempre iba 3 pasos por delante, siempre en control, siempre el que determinaba cómo se desarrollarían las situaciones. Pero mientras se sentaba en su escritorio en el vestíbulo, viendo a clientes curiosos fingir que no lo miraban, sintió algo que no había experimentado en décadas: incertidumbre genuina. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Jaime. «Sala de conferencias B, ahora. Y Ricardo, deja tu ego en la puerta». La mandíbula de Ricardo se tensó. Jaime Morales siempre había sido una espina en su costado, un recordatorio de que el éxito en la banca no requería el filo despiadado que Ricardo había cultivado con tanto cuidado. Jaime tenía éxito a través de la amabilidad, a través de relaciones genuinas con los clientes,
a través de preocuparse realmente por las personas cuyo dinero gestionaba. Era un enfoque que Ricardo siempre había considerado débil, ineficiente, anticuado. Pero Jaime tampoco había cometido nunca un error como el que Ricardo acababa de cometer. El viaje en ascensor al piso 14 pareció más largo de lo habitual. Ricardo comprobó su reflejo en las puertas de acero pulido, enderezándose la corbata, alisándose el cabello, la armadura de perfección que siempre lo había protegido. Excepto que hoy, esa armadura se había agrietado y no estaba seguro de cómo repararla. Cuando entró en la sala de conferencias B, la escena que lo recibió fue tan inesperada que se detuvo en la puerta. Marcos estaba sentado a la mesa, comiendo un sándwich con el tipo de hambre desesperada que hablaba de demasiadas comidas perdidas. Su cara estaba más limpia ahora. Alguien le había dado toallitas húmedas, aparentemente. Y con la mejor luz de la sala de conferencias, Ricardo pudo ver detalles que había pasado por alto antes. El chico tenía los ojos de su madre, claramente. Ojos grandes, oscuros y expresivos, que contenían demasiada tristeza para alguien tan joven. Sus manos, aunque pequeñas, mostraban callos que sugerían que había estado trabajando, asumiendo responsabilidades de adulto demasiado pronto. Jaime estaba sentado frente a Marcos, y esparcidos entre ellos sobre la mesa había documentos. Muchos documentos. «Ricardo», dijo Jaime, su tono neutral pero firme. «Gracias por unirte a nosotros. Por favor, siéntate». Ricardo tomó asiento, sintiéndose extrañamente como si él fuera el que estaba siendo evaluado, en lugar de al revés. Marcos lo miró. Luego rápidamente apartó la vista, concentrándose intensamente en su sándwich. «He revisado toda la documentación sobre la cuenta de Marcos», comenzó Jaime, deslizando una carpeta sobre la mesa hacia Ricardo. «Todo es completamente legítimo. El dinero proviene de una póliza de seguro de vida que su madre, Linda Chen, había estado pagando durante más de 10 años. La póliza se pagó hace 6 meses tras su muerte. Se han pagado todos los impuestos correspondientes. Se han cumplido todos los requisitos legales. Esto no es fraude, lavado de dinero, ni ninguna otra actividad ilegal». Ricardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada página, sentía que su certeza se desmoronaba aún más. Esto no era una empresa criminal. Esta era una madre que había amado tanto a sus hijos, que había sacrificado todo, literalmente todo, para asegurarse de que estuvieran cuidados después de que ella se fuera. Linda Chen trabajaba como limpiadora para varios edificios de oficinas en Madrid, continuó Jaime, incluyendo este, en realidad. Probablemente limpió esta misma sala docenas de veces. Ricardo sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Pensó en todas las noches que había trabajado hasta tarde, dejando desorden para que el equipo de limpieza lo manejara. Tazas de café dejadas en escritorios, papeles esparcidos descuidadamente. ¿Había sido la madre de Marcos una de las personas invisibles que limpiaron tras él? ¿La había notado alguna vez? Trabajaba de 60 a 70 horas a la semana en 3 empleos, continuó Jaime. A veces más. Cada euro sobrante iba a sus hijos o a esta póliza de seguro. Según los registros de la compañía de seguros, nunca se perdió un solo pago, ni una vez en 10 años, incluso cuando... Jaime hizo una pausa, revisando sus notas. Incluso cuando fue hospitalizada durante 3 días con neumonía hace 4 años, hizo su pago a tiempo. Marcos había dejado de comer. Sus manos estaban apretadas en su regazo, y Ricardo podía ver lágrimas corriendo silenciosamente por su cara. La póliza que eligió fue diseñada específicamente para crecer en valor con el tiempo, explicó Jaime.
Empezó pequeña, pero con el interés compuesto y sus pagos constantes, creció sustancialmente. Estructuró todo a través de un fideicomiso para proteger a los niños. Marcos y su hermana Emma no pueden acceder a la cantidad total hasta que Marcos cumpla 25 años, pero tienen acceso a una asignación mensual que cubrirá con creces todas sus necesidades. Vivienda, comida, educación, atención médica, todo. Ricardo miró los números. La asignación mensual era de 15,000 euros, más que suficiente para que 2 niños vivieran cómodamente, fueran a buenas escuelas, tuvieran oportunidades, pero no tanto como para que pudiera desperdiciarse o gestionarse mal rápidamente. Ella pensó en todo, dijo Jaime suavemente, hasta el más mínimo detalle. Incluso incluyó provisiones para la educación de Emma, específicamente. La matrícula universitaria está prepagada a través de un fondo separado, y hay aumentos anuales incorporados en la asignación para tener en cuenta la inflación y las necesidades cambiantes a medida que los niños crecen. ¿Cómo supo configurar todo esto?, se escuchó preguntar Ricardo a sí mismo. Esta es una planificación patrimonial sofisticada. La mayoría de los clientes ricos no estructuran sus fideicomisos tan bien. Ella investigó, dijo Marcos en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que Ricardo entró en la habitación. Recuerdo que se quedaba despierta hasta tarde en la biblioteca. Decía que estaba tomando cursos en línea para mejorar su español, pero su voz se quebró. Estaba planeando esto. Estaba planeando cómo cuidarnos cuando ella ya no estuviera aquí. Ricardo miró a este niño, este chico al que había burlado y humillado frente a un vestíbulo lleno de gente, y sintió algo que había evitado sentir con éxito durante la mayor parte de su vida adulta. Vergüenza genuina. La carta que dejó para Marcos explica todo, dijo Jaime, recogiendo el trozo de papel desgastado. ¿Quieres que la lea o...? Marcos asintió, secándose los ojos. Él debería saber. Todos deberían saber qué tipo de persona era mi mamá. Jaime se aclaró la garganta y comenzó. Mi queridísimo Marcos, si estás leyendo esto, significa que me he ido, y siento mucho no haber podido quedarme más tiempo. Siento cada cumpleaños que me perderé, cada graduación que no veré, cada momento de tu vida que no podré compartir. Pero necesito que sepas algo importante. No me arrepiento de la vida que viví. La gente mirará lo que hice, trabajando en múltiples empleos, estando cansada todo el tiempo, no pudiendo permitirme cosas bonitas, y pensarán que fracasé. Pensarán que debería haber hecho algo diferente, sido alguien diferente. Pero Marcos, fui exactamente quien necesitaba ser. Fui tu madre y la madre de Emma, y ese fue el trabajo más importante que tuve. Este dinero no es una disculpa por no ser rica cuando estaba viva. Es una promesa de que tú y Emma tendréis oportunidades que yo nunca tuve, que podréis elegir lo que queréis ser, en lugar de simplemente tomar cualquier trabajo que podáis encontrar, que podréis soñar sin preocuparos por cómo pagar el alquiler. Pero Marcos, y esta es la parte más importante, el dinero no te hace mejor que nadie. No te hace más listo, o más amable, o más merecedor de respeto. El mundo te tratará de manera diferente ahora. Y necesitas recordar que las personas que te tratan bien, porque eres rico, son las mismas personas que te habrían tratado mal si fueras pobre. Sé amable con las personas que tienen trabajos duros. Recuerda que yo fui una de esas personas. Recuerda que cada persona de la limpieza, cada cajero, cada trabajador que encuentres, es la madre, o el padre, o el hijo de alguien. Todos tienen sueños.
todos tienen valor. El dinero es solo dinero. Es lo que haces con él. Lo que importa. Cuida de tu hermana. Estudia mucho. Construye una buena vida. Y lo más importante, sé feliz. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Ser feliz. Te quiero más que a todas las estrellas en el cielo, más que a todas las palabras en todos los libros jamás escritos. Por siempre tu madre, Linda Chen. El silencio que siguió fue profundo. Jaime volvió a doblar la carta con cuidado y se la devolvió a Marcos, quien la agarró como si fuera lo más precioso del mundo. Lo cual, se dio cuenta Ricardo, lo era. Lo siento, se escuchó decir Ricardo. Las palabras se sentían extrañas en su boca. Sin práctica. Marcos, yo siento sinceramente cómo te traté abajo. Marcos lo miró con esos ojos demasiado viejos. ¿Lo sientes porque te equivocaste sobre el dinero? ¿O lo sientes porque fuiste malo con un niño que no se lo merecía? La pregunta fue directa al corazón del asunto. Ricardo quería decir que lo sentía por las razones correctas, pero la respuesta honesta era más complicada. Lo sentía porque había sido expuesto como equivocado frente a sus clientes. Lo sentía porque esto dañaría su reputación. Lo sentía porque era incómodo confrontar su propia crueldad. Pero mirando a Marcos ahora, viéndolo realmente por primera vez, Ricardo sintió algo más agitándose. Una pequeña voz que recordaba ser joven, recordaba a su propia madre, que había trabajado en 2 empleos para poner comida en la mesa antes de que el negocio de su padre finalmente despegara. Una voz que había estado ignorando durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Ambas, admitió Ricardo. Lo siento por ambas razones, y sé que eso no es suficiente, pero es la verdad. Marcos lo estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. No era perdón. Ricardo no esperaba perdón, pero era reconocimiento. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó Marcos, mirando entre los 2 hombres. Ahora, dijo Jaime, te organizamos adecuadamente. Necesitarás un tutor legal hasta que tengas 18 años. ¿Tienes familia? Marcos negó con la cabeza. Solo Emma. Nuestra mamá era hija única, y nuestro papá... Se apagó su voz. No tenemos a nadie. Entonces trabajaremos con los servicios sociales para asegurar que tú y Emma tengáis el cuidado adecuado, dijo Jaime. Pero el fideicomiso proporciona fondos para la compensación del tutor, así que deberíamos poder encontrar a alguien bueno, alguien que tu madre hubiera aprobado. También necesitaremos sacarte de tu situación de vivienda actual inmediatamente, se encontró diciendo Ricardo. Tanto Marcos como Jaime lo miraron sorprendidos. ¿Qué? El chico es uno de nuestros clientes más valiosos. Tenemos la responsabilidad de asegurar su bienestar. No era completamente altruista. Ricardo ya estaba pensando en cómo se podría girar esta historia. Cómo un arco de redención podría beneficiar realmente su reputación. Pero tampoco era completamente egoísta. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Valdés estaba considerando las necesidades de otra persona antes que las suyas. Hay un edificio residencial a 2 manzanas de aquí, continuó Ricardo. Apartamentos de lujo, seguridad total, excelentes escuelas cerca. El banco posee varias unidades. Puedo tener una preparada para Marcos y su hermana en 48 horas. Eso es realmente muy generoso, dijo Jaime, claramente sospechando de los motivos de Ricardo, pero incapaz de negar que era una buena solución. Marcos parecía abrumado. No puedo. Eso es demasiado. Solo necesitaba comprobar mi saldo para poder comprar comida. Marcos, dijo Ricardo, y por una vez su voz no tenía condescendencia, ni burla, solo simple honestidad.
Tu vida acaba de cambiar completamente. El dinero que tu madre te dejó significa que nunca tienes que preocuparte por la comida de nuevo. Nunca tienes que preocuparte por el alquiler o los servicios públicos o cualquiera de las cosas que te mantenían despierto por la noche. Tu madre se aseguró de eso. Pero no sé cómo ser rico, susurró Marcos. No sé cómo vivir así. Entonces aprenderás, dijo Jaime suavemente, un día a la vez, y te ayudaremos. El sol de la tarde se ponía sobre el barrio obrero de Vallecas, cuando Marcos y Ricardo llegaron al edificio que Marcos había llamado hogar durante los últimos 3 años. El sedán de lujo de Ricardo parecía absurdamente fuera de lugar en esta calle, como una nave espacial que había aterrizado accidentalmente en la dimensión equivocada. Ricardo había insistido en acompañar a Marcos para recoger a su hermana y sus pertenencias. Jaime había sugerido enviar un servicio de mudanzas profesional, pero Ricardo los había sorprendido a ambos, ofreciéndose voluntariamente para ir personalmente. Los chicos no deberían tener que enfrentarse a esto solos, había dicho, aunque sospechaba que su motivación real era más complicada que la simple bondad. Ahora, sentado en su coche y mirando el edificio, Ricardo sentía que su visión del mundo cuidadosamente construida continuaba desmoronándose. El edificio eran 5 plantas de ladrillo desmoronado y ventanas rotas. Las escaleras de incendios colgaban precariamente de la fachada, el óxido comiendo los soportes de metal. Bolsas de basura estaban apiladas en la acera, abiertas por ratas o perros callejeros. Grafitis cubrían cada superficie disponible, algunos artísticos, la mayoría solo garabatos enojados marcando territorio. ¿Aquí es donde vives?, preguntó Ricardo. Luego se arrepintió inmediatamente de la pregunta. Por supuesto, aquí era donde vivía Marcos. ¿Dónde más podría permitirse vivir un niño cuya madre trabajaba en 3 empleos? 4º piso, dijo Marcos en voz baja. El ascensor no funciona desde hace 2 años, así que tenemos que usar las escaleras. Salieron del coche y Ricardo lo cerró 3 veces, comprobando cada manilla de la puerta. Un grupo de adolescentes sentados en los escalones delanteros los observaba con una mezcla de curiosidad y sospecha. Ricardo se sentía agudamente consciente de su traje caro, su Rolex, el maletín de cuero que llevaba. Podría haberse pintado una diana en la espalda, pero entonces Marcos asintió a los adolescentes. «Hola, Carlos, Miguel, Marcos». Uno de los chicos saltó, la preocupación evidente en su cara. «Tío, ¿dónde has estado? Emma ha estado llorando todo el día. La señora Rodríguez la ha estado cuidando, pero no para de preguntar por ti». «Lo siento», dijo Marcos. «Tuve que ocuparme de algo importante. Ya estoy aquí». Los ojos de los adolescentes se movieron hacia Ricardo, asimilando el traje caro con obvia desconfianza. «¿Quién es este?» «Alguien que me está ayudando», dijo Marcos simplemente. «Está bien, Carlos, lo prometo». El interior del edificio era peor que el exterior. El pasillo estaba oscuro. La mitad de las lámparas estaban rotas y olía a moho, grasa de cocina y algo más que Ricardo no pudo identificar, pero que le revolvió el estómago. Las paredes tenían manchas de agua, las baldosas del suelo estaban agrietadas y faltaban en algunos lugares. Subieron las escaleras, pasando junto a otros residentes. Una mujer anciana cargando bolsas de la compra, a quien Marcos ayudó aunque Ricardo podía ver que el chico estaba agotado. Una madre joven con un bebé en la cadera y 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, que sonrió cansadamente a Marcos. Un hombre con uniforme de guardia de seguridad, saliendo para el turno de noche. Cada vez, Marcos los saludaba por su nombre.
Cada vez preguntaban por Emma, por cómo se las arreglaba, y cada vez Ricardo se sentía más y más pequeño. Estas personas no tenían nada. Vivían en condiciones que Ricardo no habría tolerado para un trastero, pero se preocupaban los unos por los otros de una manera que los clientes ricos de Ricardo nunca hacían. Eran una comunidad, cuidándose mutuamente porque entendían que la supervivencia requería solidaridad. Cuando llegaron al cuarto piso, Marcos se detuvo frente a una puerta con la pintura descascarillada. El número 4C colgaba torcido, sujeto por un solo tornillo. Sacó una llave. Luego hizo una pausa. «No es mucho», dijo Marcos, sin mirar a Ricardo. «Sé lo que estás pensando, pero era un hogar». «No estoy pensando nada», mintió Ricardo. En verdad, su mente corría con pensamientos, ninguno de ellos halagador para sí mismo. Marcos abrió la puerta. El apartamento era diminuto, tal vez 35 metros cuadrados en total. Había una habitación principal que servía de sala de estar, comedor y cocina a la vez. 2 puertas conducían a lo que Ricardo asumió que eran dormitorios, aunque sospechaba que eran apenas más grandes que armarios. Los muebles eran viejos y desgastados, mantenidos juntos con determinación y cinta americana, pero el apartamento estaba limpio, meticulosamente limpio, y decorado con obvio amor. Dibujos infantiles cubrían las paredes. Una pequeña estantería contenía libros de bolsillo muy usados, organizados por color. Un jarrón con flores de plástico estaba en una mesa, posicionado para captar la luz de la tarde de la única ventana. «¡Marcos!». Una niña pequeña salió disparada de uno de los dormitorios y se lanzó sobre Marcos. Tenía 8 años, pequeña para su edad, con los mismos ojos oscuros que su hermano. Su ropa estaba limpia, pero remendada. Su cabello recogido en trenzas que empezaban a soltarse. «Emma», dijo Marcos, abrazándola fuerte. «Siento haberme ido tanto tiempo. Lo siento mucho». «La señora Rodríguez dijo que fuiste a encargarte de cosas de mayores», dijo Emma. Su voz amortiguada contra el hombro de Marcos. «Tenía miedo de que no volvieras». «Siempre volveré», prometió Marcos. «Siempre. Pero Emma, tengo algo importante que decirte. Algo sobre mamá». Una mujer mayor salió del otro dormitorio. «La señora Rodríguez», asumió Ricardo. Tenía unos 60 años, con ojos amables y manos gastadas, que hablaban de una vida de trabajo duro. «Marcos», dijo con obvio alivio. «Gracias a Dios. Emma ha estado tan preocupada». Sus ojos se movieron hacia Ricardo, instantáneamente suspicaces. «¿Quién es tu amigo?» «Este es el señor Valdés», dijo Marcos. «Es del banco. Mamá nos dejó algo de dinero, señora Rodríguez. Mucho dinero». La expresión de la señora Rodríguez pasó por varias emociones en rápida sucesión. Sorpresa, incredulidad, esperanza, y luego algo que parecía dolor. «Linda», susurró, «esa mujer, siempre planeando, siempre pensando en el futuro». Se secó los ojos rápidamente. «¿Cuánto dinero, mijo?». Marcos miró a Ricardo impotente. Incluso después de pasar horas discutiéndolo, todavía no podía asimilar la cifra. «Suficiente para que no tengan que preocuparse nunca más», dijo Ricardo suavemente. «Suficiente para escuelas excelentes, un hogar seguro, todo lo que necesiten». La señora Rodríguez se llevó las manos a la boca. Las lágrimas fluían libremente ahora. «Linda, mujer hermosa y loca, ¿realmente lo hiciste?» «¿Hizo qué?», preguntó Emma, pareciendo confundida. Marcos se arrodilló al nivel de su hermana. «Emma, ¿recuerdas cómo mamá siempre decía que iba
¿Asegurarse de que estuviéramos bien? ¿Que siempre tendríamos lo que necesitáramos? Emma asintió solemnemente. Lo hizo, dijo Marcos, sus propias lágrimas comenzando. Nos dejó suficiente dinero para que podamos tener un apartamento bonito. Y puedes ir a una buena escuela. Y podemos tener comida siempre que tengamos hambre. Su voz se quebró. Ella cuidó de nosotros, Emma. Incluso después de irse, sigue cuidando de nosotros. Emma se quedó callada un momento, procesando esto. Luego hizo la pregunta que rompió el corazón de Ricardo. ¿Significa esto que no tenemos que tener hambre nunca más? Ricardo se dio la vuelta, incapaz de mirar, incapaz de soportar el peso de esa simple pregunta. Estos niños, estos bebés, habían estado viviendo con el hambre como compañero constante. Mientras él gastaba cientos de euros en almuerzos de negocios que apenas tocaba, estos niños se habían estado preguntando si cenarían. «No, nena», dijo Marcos, atrayendo a Emma cerca de nuevo. «Nunca tenemos que tener hambre otra vez». La señora Rodríguez estaba sollozando abiertamente ahora. «Vuestra madre». Solía llegar a casa a las 3 de la mañana y todavía encontraba energía para trenzar el pelo de Emma para el colegio. Trabajaba turnos dobles en la lavandería los fines de semana y nunca se quejó. Ni una vez. Todos sabíamos que estaba enferma, pero ella seguía trabajando, seguía sonriendo, seguía diciéndonos que estaba bien. «No estaba bien», dijo Marcos en voz baja. «Se estaba muriendo, y lo sabía, pero no quería que lo supiéramos porque no quería que tuviéramos miedo». Ricardo finalmente se giró para mirar a la habitación. «Os estaba protegiendo», dijo, «hasta el mismísimo final. Os estaba protegiendo». Emma miró a Ricardo por primera vez, estudiándolo con la franqueza que solo los niños poseen. «¿Vas a ayudar a mi hermano?» «Sí», dijo Ricardo, y lo dijo más en serio que cualquier cosa que hubiera dicho en mucho tiempo. «Voy a ayudaros a los dos». «Vale», dijo Emma simplemente, con la confianza fácil de un niño al que le han enseñado que la mayoría de los adultos son buenas personas intentando hacerlo lo mejor posible. «¿Podemos llevar a Conejito?» Levantó un conejo de peluche que claramente había visto días mejores. Una oreja colgaba de un hilo. El pelaje estaba enmarañado y fino, y Ricardo sospechaba que había sido reparado docenas de veces. «Podemos llevar todo lo que quieras», le aseguró Marcos. Pasaron la siguiente hora empaquetando. No había mucho que empaquetar. Unas cuantas mudas de ropa cada uno, algunos libros, los peluches de Emma, los papeles escolares de Marcos y fotografías de su madre. Todo lo que poseían cabía en 4 bolsas de basura y una maleta pequeña. Ricardo observó cómo Marcos quitaba cuidadosamente los dibujos de las paredes, cómo Emma recogía sus ceras y el cuaderno donde practicaba escribir su nombre. Observó cómo se despedían de la señora Rodríguez, quien les hizo prometer que llamarían, que visitarían, que nunca olvidarían de dónde venían. «Sois buenos chicos», les dijo la señora Rodríguez, abrazándolos a ambos con fuerza. «Vuestra mamá os crió bien. No dejéis que el dinero cambie eso». «No lo haremos», prometió Marcos. Mientras bajaban las bolsas por las escaleras, Ricardo insistió en llevarlas más pesadas, a pesar de las protestas de Marcos. Otros residentes salieron a decir adiós. La noticia de la buena fortuna de los niños se había extendido rápidamente. No había celos en sus caras, solo felicidad genuina. Estas personas entendían lo que significaba luchar y estaban celebrando esta rara victoria. Carlos y sus amigos ayudaron a llevar bolsas al coche. Un anciano le dio a Marcos 20 euros para emergencias, negándose a aceptarlos de vuelta, incluso cuando Marcos intentó explicar
que ya no los necesitaba. Una mujer joven le dio a Emma una chocolatina para el camino. Esto, se dio cuenta Ricardo, era lo que parecía una comunidad. Lo que significaba realmente cuidar de tus vecinos. No galas de caridad donde la gente rica escribía cheques para sentirse mejor consigo misma, sino conexión humana real. Gente cuidando de gente, porque era lo correcto. Cuando finalmente estuvieron en el coche, con las bolsas cargadas, Ricardo arrancó el motor, pero no condujo inmediatamente. Miró a Marcos y a Emma por el espejo retrovisor. Estos dos niños que lo habían perdido todo, pero aún tenían su dignidad, su bondad, su decencia fundamental. Gracias, dijo Marcos en voz baja, por venir conmigo, por no hacerme hacer esto solo. Ricardo agarró el volante con fuerza. Marcos, necesito decir algo, y necesito que realmente lo escuches. Ambos niños lo miraron atentamente. Lo que te hice esta mañana en el banco, humillarte, burlarme de ti, tratarte como si fueras nada, fue imperdonable. He pasado toda mi carrera juzgando a la gente basándome en su ropa, sus direcciones, sus cuentas bancarias. Me he convencido a mí mismo de que el dinero equivale a valor, que el éxito equivale a superioridad. Se giró para mirarlos directamente. Pero vuestra madre, que limpiaba baños para ganarse la vida, que se mató trabajando, que nunca tuvo ropa cara o coches lujosos, valía más que 1000 hombres como yo. Ella entendía algo que yo había olvidado, que la medida de una persona no es lo que tiene, es lo que da. Mamá siempre decía que ser amable no cuesta nada, ofreció Emma tímidamente. Tu madre era una mujer sabia, dijo Ricardo, y voy a intentar, realmente intentar, ser mejor. Ser el tipo de persona que habría visto el valor de tu madre, que habría visto tu valor, independientemente de los números en tu cuenta bancaria. Marcos asintió lentamente. Eso es todo lo que ella hubiera querido, que la gente intentara ser mejor. Ricardo puso el coche en marcha y se alejó de la acera. En el espejo retrovisor, podía ver a los residentes del edificio despidiéndose con la mano, ver a la señora Rodríguez secándose los ojos con su delantal. Mientras conducían hacia el centro de Madrid, hacia el apartamento de lujo que sería el nuevo hogar de Marcos y Emma, Ricardo se hizo una promesa. Ayudaría a estos niños, sí, pero más que eso, dejaría que ellos le ayudaran a él, le ayudaran a recordar lo que realmente importaba, le ayudaran a convertirse en el tipo de persona que veía valor en todos, no solo en aquellos que podían pagar sus servicios. Era, se dio cuenta, la educación más importante que recibiría jamás, y sus maestros tenían 12 y 8 años. Habían pasado 3 meses desde esa mañana de viernes, cuando Marcos Chen había entrado en la banca privada de Valdés en Asociados, con suciedad en la cara y miedo en el corazón. 3 meses desde que el mundo cuidadosamente construido de Ricardo Valdés había sido destrozado por un niño de 12 años, y una carta de una madre que había amado a sus hijos más que a la vida misma. El apartamento de lujo en el barrio de Salamanca se había transformado en algo que realmente se sentía como un hogar. Los dibujos de Emma ahora cubrían una pared entera. Ricardo había insistido en enmarcarlos profesionalmente, aunque Marcos había argumentado que eran solo bocetos con ceras. Los muebles seguían siendo caros, pero Marcos había elegido piezas que eran cómodas en lugar de impresionantes. Peluches compartían espacio con libros nuevos. La cocina, que al principio parecía imposiblemente grande, ahora estaba regularmente llena del olor de Emma aprendiendo a hornear galletas con su nueva tutora, la señora Patricia. La señorita Patricia era una maestra jubilada de unos 50 y tantos años,
que había perdido a su propia hija por cáncer 10 años antes. Cuando el trabajador social se la presentó a Marcos y Emma, los había mirado con la misma feroz protección que una vez había mostrado Linda Chen. En una semana, se había mudado a la habitación de invitados del apartamento y se había convertido Seymour sin problemas en la presencia constante y amorosa que los niños necesitaban desesperadamente. Pero la transformación más dramática no había ocurrido en el apartamento. Había ocurrido en Ricardo Valdés. La mañana después de llevar a Marcos y Emma a su nuevo hogar, Ricardo había llegado al banco a las 5 a.m., 2 horas antes de lo habitual. Había caminado por cada piso del edificio, mirándolo realmente por primera vez en años. Había notado al equipo de limpieza trabajando en silencio, vaciando papeleras y aspirando alfombras mientras el resto del mundo dormía. Los había visto moverse por las oficinas como fantasmas, invisibles y no reconocidos. A las 6 a.m., había hecho algo que nunca había hecho antes. Se había presentado a la supervisora del equipo de limpieza. «Buenos días», le había dicho a una mujer sorprendida llamada Gloria. «Soy Ricardo Valdés. Soy el dueño de este banco, y me gustaría saber su nombre y los nombres de todos en su equipo». Gloria lo había mirado como si hablara un idioma extranjero. En 20 años limpiando este edificio, ningún ejecutivo le había hablado directamente, ciertamente no el CEO. Pero Ricardo había sido paciente. Había aprendido cada nombre, preguntado sobre sus familias, sus vidas, sus desafíos. Y cuando Gloria finalmente se había abierto, contándole sobre las expectativas imposibles, los salarios de pobreza, la falta de beneficios o respeto, Ricardo había escuchado con el tipo de atención que normalmente reservaba para clientes multimillonarios. Para el lunes por la mañana, había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva. «Caballeros», había dicho a los miembros de la junta reunidos, «propongo algunos cambios en cómo operamos esta institución». Lo que siguió fue la reunión de junta más contenciosa en la historia de 100 años del banco. Ricardo propuso triplicar los salarios del personal de limpieza y mantenimiento. Propuso proporcionar seguro médico, vacaciones pagadas y beneficios de jubilación. Propuso crear un fondo de becas para los hijos de los trabajadores de servicios que quisieran seguir una educación superior. «¿Has perdido la cabeza?», había gritado un miembro de la junta. «Estos costes impactarán significativamente en nuestros márgenes de beneficio». «Bien», había respondido Ricardo con calma. «Nuestros márgenes de beneficio son obscenos. Podemos permitirnos tratar a las personas que hacen que este edificio funcione como seres humanos en lugar de recursos desechables». La votación había sido reñida, pero Ricardo había ganado, por poco. 2 miembros de la junta habían dimitido en protesta. Ricardo les había agradecido su servicio y no se había molestado en ocultar su alivio por su partida. Luego había comenzado a hacer cambios en cómo el banco trataba a todos sus empleados, no solo a los trabajadores de servicios. Las entrevistas de salida revelaron un patrón de discriminación, favoritismo y gestión basada en el miedo. Ricardo había despedido a 3 gerentes senior que habían estado creando entornos tóxicos. Había implementado criterios de promoción transparentes. Había empezado a escuchar realmente a los empleados en lugar de solo emitir órdenes. La prensa financiera había sido brutal. «Valdés se ablanda», leía un titular. «La extraña transformación del ejecutivo bancario preocupa a los inversores», decía otro. Los compañeros de Ricardo en otros bancos lo llamaban en privado, preguntando si estaba teniendo algún tipo de crisis. Él les había dicho a todos lo mismo. «Conocí a alguien que me enseñó cómo es la verdadera riqueza y no estaba en una cuenta bancaria. Ahora,
Sentado en su oficina en una fresca tarde de octubre, Ricardo estaba revisando los informes trimestrales cuando su asistente lo llamó por el intercomunicador. «Señor Valdés, Marcos y Emma Chen están aquí para verle». Ricardo sonrió, algo que se encontraba haciendo mucho más frecuentemente estos días. «Hazlos pasar». Marcos y Emma entraron, y Ricardo todavía se maravillaba de la transformación. Marcos llevaba ropa que realmente le quedaba bien. Su cara estaba limpia y de aspecto saludable. Y lo más importante, el miedo constante en sus ojos había sido reemplazado por algo más. No felicidad, exactamente. El dolor de perder a su madre todavía era demasiado fresco para eso. Pero paz, seguridad, esperanza. Emma estaba prosperando. Había empezado en una nueva escuela donde sacaba sobresalientes en todas las asignaturas. Había hecho amigos. Había ganado peso saludable que venía de comidas regulares y no de preguntarse de dónde vendría la próxima. Tenía 8 años y finalmente podía ser realmente una niña de 8 años. «Señor Valdés», dijo Emma, corriendo a darle un abrazo. Había perdido su timidez inicial con él en la primera semana. «Saqué un 10 en mi examen de matemáticas». «Eso es maravilloso, Emma», dijo Ricardo, genuinamente encantado. «¿Lo has traído para enseñármelo?» Ella sacó un papel de su mochila, radiante de orgullo. Ricardo hizo un espectáculo de examinarlo cuidadosamente. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pegatina de estrella dorada, algo que había empezado a guardar específicamente para las visitas de Emma. «Esto va en tu libro de logros», dijo solemnemente, entregándosela. Emma colocó cuidadosamente la pegatina en su examen. Luego se sentó en una de las sillas de cuero, sacando un libro para leer mientras los adultos hablaban. Marcos tomó la otra silla, su expresión más seria. «Quería hablar contigo sobre algo». «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» «He estado pensando mucho en lo que mi mamá quería», comenzó Marcos. «No solo para mí y Emma, sino más grande que eso. Ella escribió en su carta que el dinero es solo dinero. Es lo que haces con él lo que importa». Ricardo asintió, esperando. «Quiero empezar una fundación», dijo Marcos, «para niños como yo y Emma. Niños cuyos padres se matan trabajando, pero aún así no llegan a fin de mes. Quiero ayudarlos». Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. «Esa es una idea hermosa, Marcos. ¿Qué tipo de ayuda estás pensando?» «Todo», dijo Marcos, su voz ganando fuerza mientras hablaba. «Material escolar, tutoría, asistencia alimentaria, ayudar a los padres a conseguir mejores trabajos. Pero también, y esta es la parte importante, quiero ayudar a la gente a ver a esos niños. Verlos realmente. De la manera en que tú no me viste al principio». Las palabras se escocieron, pero Ricardo no se encogió ante ellas. «Tienes toda la razón. ¿Qué tenías en mente?» Marcos sacó un cuaderno. Claramente había estado planeando esto cuidadosamente. «He estado investigando otras fundaciones, hablando con la señora Patricia sobre ello. Quiero llamarla Fundación Linda Chen para familias trabajadoras, y quiero donar 10 millones de euros de mi fideicomiso para empezarla». Ricardo parpadeó. «Marcos, eso es una cantidad sustancial de dinero». «Lo sé», dijo Marcos, «pero es lo que mamá hubiera querido. No ahorró todo ese dinero solo para que yo pudiera comprar cosas caras. Lo ahorró para que yo pudiera marcar la diferencia». «¿Entiendes que esto es un compromiso a largo plazo?», preguntó Ricardo cuidadosamente. «Dirigir una fundación es un trabajo serio.
Requiere supervisión, administración, planificación cuidadosa. Lo sé, dijo Marcos. Por eso esperaba que tú ayudaras, no solo con la parte del dinero, sino asegurándote de que realmente ayude a la gente. Tú entiendes cómo hacer que las cosas funcionen en el mundo de los negocios. Ricardo se quedó callado un largo momento. Hace 3 meses, habría descartado esto como la fantasía ingenua de un niño. Pero había aprendido lo suficiente desde entonces para reconocer que Marcos entendía algo profundo, algo que Ricardo todavía estaba aprendiendo. Sería un honor ayudar, dijo Ricardo, con una condición. Marcos parecía cauteloso. ¿Qué condición? Que me dejes donar 10 millones de euros de mi propio dinero para igualar el tuyo, dijo Ricardo. Tu madre me enseñó una lección que necesitaba desesperadamente aprender. Esta es mi oportunidad de hacer algo realmente con ella. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. ¿Harías eso? Marcos, hace 3 meses, yo era un hombre que medía el éxito por el tamaño de mi cuenta bancaria y el miedo en los ojos de mis empleados. Era miserable, aunque no podía admitírmelo a mí mismo. La carta de tu madre, la forma en que te amaba a ti y a Emma, la forma en que sacrificó todo por vosotros. Me mostró lo que me estaba perdiendo. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. He pasado los últimos 3 meses tratando de ser mejor, tratando a las personas con dignidad, preocupándome realmente por los empleados que trabajan para mí. ¿Y sabes lo que he descubierto? ¿Qué? Soy más feliz de lo que he sido en 20 años, dijo Ricardo simplemente. Duermo mejor. Realmente disfruto viniendo a trabajar. He reconectado con mi hija. ¿Te dije que tengo una hija? Tiene 25 años, y durante años no me hablaba porque yo había sido un padre terrible. Pero me llamó la semana pasada. Dijo que había oído hablar de los cambios que estaba haciendo, y quería quedar para tomar un café. Marcos sonrió. ¿Fuiste? Tomamos café durante 3 horas, dijo Ricardo, su voz espesa de emoción. 3 horas hablando de verdad, escuchándonos de verdad. Le conté sobre ti y Emma, sobre tu madre. Le dije que estaba tratando de aprender a ser una mejor persona. ¿Qué dijo ella? Dijo que ya era hora, rió Ricardo. Pero también dijo que estaba orgullosa de mí. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien dijo que estaba orgulloso de mí? No impresionado por mi dinero o mi éxito, sino realmente orgulloso de mí como persona. Emma levantó la vista de su libro. Yo estoy orgullosa de usted, señor Valdés. La simple declaración, entregada con tanta convicción sincera, casi deshizo a Ricardo por completo. Tuvo que aclararse la garganta varias veces antes de poder responder. Gracias, Emma. Eso significa más de lo que sabes. Jaime Morales apareció en la puerta, llamando suavemente. Perdón por interrumpir, pero Ricardo, el equipo de noticias del Canal 7 está aquí para la entrevista. ¿Entrevista?, preguntó Marcos. Ricardo había estado planeando contarle a Marcos sobre esto, pero la propuesta de la fundación del chico había descarrilado sus planes. Me han pedido hacer una entrevista sobre los cambios que hemos hecho en el banco. Iba a preguntar si estaríais dispuestos a participar, pero no tenéis ninguna obligación. ¿Qué tipo de entrevista?, preguntó Marcos con cautela. Quieren hablar sobre cómo encontrarte cambió mi perspectiva sobre el liderazgo y la dignidad humana, explicó Ricardo. Pero no lo haré sin tu permiso. Tu historia es tuya. Marcos pensó por un momento. ¿Ayudará a otras personas? ¿A otros niños que lo están pasando mal? Creo que podría, dijo Ricardo honestamente.
podría inspirar a otros líderes empresariales a examinar cómo tratan a sus empleados. Podría ayudar a la gente a entender que todos merecen dignidad y respeto, independientemente de su trabajo o ingresos. Entonces lo haré, decidió Marcos. Pero quiero hablar sobre mi mamá, sobre quién era ella realmente. La entrevista tuvo lugar en la sala de conferencias del banco. La reportera, una mujer llamada Sarah Chang, sin relación con Marcos, aunque la coincidencia hizo que todos se detuvieran, era profesional pero cálida. Había hecho su investigación y abordó la historia con interés genuino, en lugar de buscar escándalo. Señor Valdés, comenzó Sarah, hace 3 meses era conocido como uno de los ejecutivos más despiadados de la banca privada. Su estilo de gestión se describía como feroz e intimidante. ¿Qué cambió? Ricardo miró a Marcos, quien asintió alentadoramente. Conocí a un niño de 12 años que me mostró que había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas, dijo Ricardo. Marcos entró en mi banco buscando ayuda, y lo humillé frente a una sala llena de gente porque no parecía rico. Lo juzgué basándome en su apariencia, sus circunstancias, su pobreza. ¿Y entonces?, preguntó Sarah. Y entonces descubrí que era uno de los clientes más ricos del edificio, dijo Ricardo. Pero más importante aún, aprendí sobre su madre. Linda Chen trabajó en 3 empleos, limpiando oficinas y lavando ropa. Usó los mismos pocos conjuntos durante años. A veces se quedaba sin comer para que sus hijos pudieran cenar. Y mientras hacía todo eso, estaba construyendo un futuro para sus hijos, que era más impresionante que cualquier cosa que yo hubiera logrado jamás. Marcos tomó el relevo de la historia, hablando de su madre con una mezcla de orgullo y dolor, que era desgarradora de presenciar. Habló de sus sacrificios, su amor, su regalo final a sus hijos. Emma intervino ocasionalmente con recuerdos de su madre, trenzándole el pelo antes del colegio, de arroparlos por la noche sin importar lo agotada que estuviera. El tipo es maravilloso, dijo Marcos. Significa que Emma y yo no tenemos que preocuparnos por comida, vivienda o educación. Pero el verdadero regalo que nos dio mi mamá fue mostrarnos cómo ser buenas personas, cómo trabajar duro, cómo preocuparse por los demás, cómo nunca tratar a nadie como menos que humano. Sarah se volvió hacia Ricardo, y esa lección le inspiró a hacer cambios significativos en cómo opera su negocio. Me inspiró a convertirme en el tipo de persona que debería haber sido todo el tiempo, corrigió Ricardo. Hemos triplicado los salarios de los trabajadores de servicios, implementado paquetes de beneficios integrales, creado programas de becas y cambiado fundamentalmente nuestra cultura corporativa de una basada en el miedo a una basada en el respeto. Sus críticos dicen que se ha ablandado, señaló Sarah, que está sacrificando la rentabilidad por la corrección política. Ricardo sonrió. Nuestra rentabilidad en realidad ha aumentado. Resulta que cuando tratas bien a los empleados, trabajan más duro, se quedan más tiempo y se preocupan más por el éxito de la empresa. ¿Quién lo hubiera dicho? El sarcasmo en su voz hizo reír a Sarah. Pero más que eso, continuó Ricardo, poniéndose serio de nuevo. No me importa lo que digan mis críticos. Pasé 45 años preocupándome desesperadamente por lo que otros hombres ricos pensaban de mí, y me hizo miserable. Ahora me importa si puedo mirarme en el espejo y sentirme orgulloso de quién soy. Y por primera vez en décadas, puedo. La entrevista continuó durante otra hora, cubriendo los detalles de la fundación que Marcos quería empezar, los cambios específicos que Ricardo había implementado y las implicaciones más amplias para el liderazgo corporativo.
Cuando finalmente terminó y el equipo de noticias hubo empacado su equipo, Marcos y Emma se prepararon para irse. «Gracias por hacer eso», dijo Marcos a Ricardo, «por estar dispuesto a hablar sobre lo que pasó». «Gracias por darme la oportunidad de ser mejor», respondió Ricardo. «Tú, Emma y tu madre, me salvasteis la vida. Sé que suena dramático, pero es verdad. Estaba viviendo una vida sin significado, sin propósito, sin conexión humana real. Vosotros me devolvisteis todo eso». Emma lo abrazó de nuevo. «Eres una buena persona, señor Valdés». «Estoy intentando serlo», dijo Ricardo. «Cada día lo intento». Después de que se fueron, Ricardo se sentó solo en su oficina mientras el sol se ponía sobre Madrid. Pensó en Linda Chen, una mujer a la que nunca había conocido, pero que había cambiado su vida por completo. Pensó en cuántas otras Lindas había ahí fuera, trabajando en empleos invisibles, sacrificando todo por sus hijos, sin obtener nunca reconocimiento o respeto. Cogió su teléfono y llamó a Jaime Morales. «Jaime, quiero expandir nuestros programas de apoyo a empleados. Quiero crear una guardería en el edificio. Quiero ofrecer asistencia educativa no solo a los empleados, sino a sus hijos. Quiero...» «Ricardo», interrumpió Jaime suavemente. «Más despacio. Podemos hacer todas esas cosas, pero necesitamos planificar con cuidado». «Lo sé», dijo Ricardo, «pero también sé que cada día que esperamos es otro día que alguien como Linda Chen está trabajando hasta el agotamiento sin apoyo. No quiero esperar más». «Entonces no lo haremos», dijo Jaime simplemente. «Empezaremos a planificar mañana». Ricardo colgó y se volvió hacia su ordenador. Tenía un correo electrónico que escribir a su hija, sugiriendo cenar este fin de semana. A su exmujer disculpándose por décadas de ausencia emocional. A los empleados a los que había maltratado a lo largo de los años, ofreciendo disculpas genuinas y, donde fuera posible, restitución. Tenía mucho trabajo que hacer, muchos años que recuperar, mucho daño que reparar. Pero por primera vez en su vida, Ricardo Valdés estaba haciendo un trabajo que realmente importaba. Todo había comenzado con un niño sucio, pidiendo comprobar su saldo, y un millonario que había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en euros, sino en las vidas que tocabas, la amabilidad que mostrabas y la dignidad que extendías a cada ser humano. La pantalla había mostrado un número, 47 millones de euros, que había congelado la sonrisa de Ricardo. Pero fue lo que sucedió después, la lección que aprendió de un niño, su hermana y el amor de su madre, lo que había descongelado su corazón. Y esa transformación valía más de lo que cualquier cantidad de dinero podría valer jamás. Fine. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores personas? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias inspiradoras.